Buenos días a todos. Soy Emilio López Romero, director del organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, dependiente del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Antes de empezar mi presentación, quería animaros a, no sé si se puede ver, se ve la... No te preocupes, que no hay sonido. Sí, quería probar con vosotros, porque como tengo 90 minutos, no quiero ser muy pesado, estar yo solo hablando. Entonces, para los que lo estáis viendo a través de la web, podéis meteros en esa página www.menti.com, incluir el código que aparece y hacer una pregunta, ¿no? Voy a estrenarme yo. Vale, bueno, pues si con vuestro móvil os metéis en esa página www.menti.com y introduciendo el código 10161838 podéis introducir vuestras consultas o comentarios y durante la presentación haré pequeños paradas para mirar si hay alguno y hacer esto un poco más interactivo. Muy bien, bueno, pues como ya tengo la primera pregunta, vamos a empezar con la presentación. Muy bien, bueno, pues esta presentación va a ir sobre la evolución de la infraestructura de datos espaciales de España. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es empezar por el principio, ¿no? que es una infraestructura de datos espaciales. Pues una infraestructura de datos espaciales, o IDE, conocida, o SDI por sus siglas en inglés, es una red virtual en la que diferentes organizaciones productoras de información geográfica o geoespacial publican esa información a través de una serie de servicios web normalizados y la catalogan utilizando metadatos. Para ello es necesario que se adopten una serie de acuerdos, políticas comunes, estándares, normalización, etc. En la ley tenéis una definición, yo creo que más rigurosa, pero también un poco más compleja de entender. He subrayado los 4 aspectos principales o 4 componentes principales de una infraestructura de datos espaciales, que son la información geoespacial, los servicios web normalizados, los metadatos para describir tanto a los datos como a los servicios web y la toma de acuerdos y políticas comunes. En España contamos con la infraestructura de datos espaciales de España. En ella participan diferentes nodos, productores de información geográfica, a nivel ministerial, diferentes departamentos ministeriales, todas las comunidades autónomas y muchas entidades locales. Muy bien, pues vamos a empezar por la primera de estas componentes, que son los acuerdos y políticas comunes. En el año 2007 nació la directiva INSPIRE, la infraestructura para información espacial en Europa. Esta directiva lo que establece son las reglas para crear la infraestructura de datos espaciales de la Unión Europea. Siempre, y esto es muy importante, basada en la infraestructura de datos espaciales de los Estados miembros. Esta infraestructura nace en el seno de la información medioambiental, nace en la DGM de la Comisión Europea
y tiene una vocación medioambiental y su principal objetivo es ayudar en la toma de decisiones en materia medioambiental. Sin embargo, como veremos, las infraestructuras de datos espaciales sirven para mucho más que las políticas medioambientales. Para que, como hemos dicho, la infraestructura de datos espacial europea está conformada por las infraestructuras espaciales de los Estados miembros, es importante que se adopten una serie de normas y de recomendaciones para que se pueda crear un sistema realmente interoperable. Por ello, la directiva no solo aparece como tal, sino que está desarrollada a través de una serie de normas de ejecución. Tenemos varias normas de ejecución, entre ellas una que nos dice cómo tienen que ser los metadatos, nos describe qué metadatos tenemos que tener para nuestros servicios o geoservicios y nuestros conjuntos de datos, nos dice qué esquemas de datos tienen que tener esos conjuntos de datos, qué modelos de datos, qué objetos geoespaciales, cuáles son sus atributos, nos define tecnológicamente cómo tienen que ser los geoservicios y qué condiciones tienen que cumplir y, bueno, pues otras ya de manera, digamos, no relacionada directamente con la tecnología, sino, bueno, pues cómo tienen que compartirse esos datos y servicios y una decisión que nos explica el seguimiento informe para saber el seguimiento de la implementación de esta directiva. Estas normas de ejecución, como reglamentos de la Unión Europea, son de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Y además, bueno, pues existe en la directiva INSPIRE la implementación técnica de esas normas a través de una serie de guías técnicas, que lo que intentan es facilitar la implementación de esta directiva y de sus reglamentos. En este caso, las guías técnicas no son de obligado cumplimiento, pero sí que son muy aconsejables. Muy bien, ¿y a qué se aplican estas, a qué tipo de datos se aplica la directiva INSPIRE? Bueno, pues en la diapositiva podéis ver que prácticamente a todo tipo de datos, ¿vale? La directiva se dividió en 3 anexos, anexo 1, anexo 2 y anexo 3, que marcaban los plazos para implementarla. Esto podemos decir que ya está obsoleto, puesto que todos esos plazos han concluido y ya es necesario tener implementada la directiva. Para cada uno de los temas que podéis ver en la transparencia hay que dar 4 pasos. Hay que identificar cuáles son los conjuntos de datos que tenemos. Algo importante, se aplica a todos los conjuntos de datos que tengamos digitalizados y ya existentes. Hay que identificar cuáles son los conjuntos de datos, hay que crear sus metadatos para describirlos, hay que crear los servicios web para explotarlos y, por último, hay que transformarlos a los modelos que marca INSPIRE. Como podéis ver en el anexo 3 son fundamentalmente temática medioambiental, pero en el anexo 1 tenemos lo que en su momento se llamaron datos de referencia, ¿no? Tenemos direcciones, nombres geográficos, redes de transporte, unidades administrativas, hidrografía, parcelas catastrales, etc. También incluso el anexo 2 se puede considerar que es información de referencia, información sobre la que vamos a poder apoyar los datos temáticos. Muy bien, bueno, pues como directiva INSPIRE tuvo que ser adoptada al ordenamiento jurídico español y esto se hizo mediante la Ley 14/2010, con un año de retraso, ¿vale? La que conocemos en el sector como LISIG. En esta ley se adoptó la directiva INSPIRE, pero se aprovechó para hacer un par de cosillas más. La primera fue nombrar al Consejo Superior Geográfico como el órgano de coordinación de la infraestructura de datos espaciales española y, por tanto, como el órgano responsable de la implementación de la directiva INSPIRE en España.
Y por otra, declarar al CENIC, a nuestro organismo, como el responsable de su planificación y gestión. Y otra cosa importante que se hizo fue establecer la necesidad de un plan de medios. Bueno, la directiva dice que hay que hacer una serie de operaciones, pero esto debe de tener a su lado un plan que defina los costes. No es decir que ese plan no está desarrollado del todo, pero sí que existe documentación sobre el coste de crear metadatos, el coste de crear servicios o el valor económico de la infraestructura espacial de España. Y otra cosa que hizo la LISIGE fue incluir más temas. Aunque antes decía que parecía que todos los temas estaban incluidos, pero en España se decidió extender el número de temas con algunos más, no muchos más. Por ejemplo, con cartografía militar, que no aparece en la directiva. También, muy importante, con el planeamiento urbanístico. Aunque hay un tema que es de uso de suelo, pero no aparecía como tal. La legislación española incluye el planeamiento urbanístico como uno de los temas a los que hay que aplicar todo esto. También temas educativos, datos estadísticos, información histórica y alguna cosita más. Muy bien, bueno, toda esta información la podéis encontrar en el portal www.ide.es. Aquí tenéis un pantallazo de cómo es el portal y además aprovecho para el banner, en la que salen las noticias, aproveché la captura de pantalla para que vierais que del 25 al 27 de octubre vamos a celebrar las Jornadas Ibéricas de Infraestructura de Datos Espaciales. Estas son unas jornadas que se celebran todos los años. Se llaman ibéricas porque lo hacemos con la Dirección General del Territorio de Portugal y con el Gobierno de Andorra, con lo cual 2 años se hace en España y 1 año se hace en Portugal. Este año es en Sevilla y además va a coincidir con el TOPCAR, un congreso importante para temas topográficos y de información y para los ingenieros en geodesia y cartografía, con lo cual os animo a apuntaros. La jornada, el TOPCAR no, pero las IDE son gratuitas además. Y ahí podéis conocer todas las novedades sobre la IDE de España y de Portugal. También, como comentaba anteriormente la directora general, quería deciros que la IDE, pues, y siguiendo el modelo europeo, igual que la infraestructura de datos espaciales de Europa se conforma a partir de la de sus Estados miembros, la infraestructura de datos espaciales de España se conforma a partir de las infraestructuras de datos espaciales regionales y locales. Y pues tenéis la IDECIR, que os la va a presentar Alberto González Monsalve, y la cual tenéis recursos geográficos específicos de vuestra comunidad. Muy bien, pues este sería el primer componente. Voy a mirar a ver si he tenido suerte y tengo alguna pregunta. No, os veo tímidos. Os vuelvo a animar a que hagáis preguntas a través de esta página www.menti.com y usando el código, ¿vale? para hacer esto más dinámico. Me espero unos segundos y aprovecho para comentaros que el segundo componente que vamos a ver son el tema de datos y metadatos. Lo ha comentado anteriormente la directora general y como antes decía en la presentación, yo soy informático. Bueno, la parte de geoservicios es quizás la que me parezca más entretenida o más interesante, pero una infraestructura de datos espaciales, si no tiene datos, no hay nada que hacer. Si no tenemos buenos datos y datos de calidad,
por mucha informática y por mucha tecnología que quieras aplicarle, es imposible hacer un producto interesante para la sociedad. Los datos es el core del sistema y sin él pues es absolutamente inviable. En España hemos hecho las cosas y como no soy yo el originador de la idea, lo puedo decir que hemos hecho las cosas muy bien. Tenemos un proyecto de éxito, bueno, un proyecto, una realidad, que es el Plan Nacional de Observación del Territorio. Este Plan Nacional está conformado por 4 patas. La primera es el Plan Nacional de Teledetección, en el cual se hace obtención de imágenes de satélite, tanto de baja, media y alta resolución, ahora fundamentalmente con los datos Sentinel. Tenemos el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que a continuación pasaré a describir y que está formado fundamentalmente por imágenes aéreas y los datos LIDAR. Y por último, el Sistema de Ocupación del Suelo de España, SIOS, que lo que nos ofrece es información de ocupación y cobertura del suelo. Muy bien, pues mirad, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea nace en 2004 y desde entonces se cubre todo el territorio español cada 3 años. Se hace un tercio, un año, otro tercio al siguiente y otro tercio al siguiente. No sé si tendremos ya 6, 7 coberturas de toda España. Se empezó a hacer con 50 centímetros de resolución, ahora ya casi todo lo que se hace son a 25 centímetros de resolución o menos, y algo muy importante, y es que está cofinanciado. Antes de existir el Plan Nacional de Observación de Ortofotografía Aérea, cada organismo público hacía sus vuelos. Entonces te encontrabas con que hacíamos un vuelo para hacer cartografía, luego llegaba Catastro y hacía un vuelo para su información catastral, luego llegaba una confederación hidrográfica y hacía su vuelo, y luego llegaba el ayuntamiento y hacía su vuelo. Y podemos encontrarnos con 2 o 3 coberturas del mismo sitio, incluso a veces la misma información pagada por las administraciones públicas varias veces. Con este plan, el PENOA, lo que conseguimos es ponernos de acuerdo entre las administraciones públicas y cofinanciar esas actuaciones. Creamos un pliego de prescripciones común y luego se compartía. En principio se financiaba un 66% por el Estado, un 34% por las comunidades autónomas, en aquellas en las que participaban, en general casi todas, y ahí estaba la diferencia entre 50 centímetros y 25 centímetros. Si una comunidad autónoma no participa, pues el Estado dice: yo hago la cobertura a 50 centímetros. Si la comunidad participa, en lugar de ahorrar dinero, lo que se hace es mejorar la resolución y se hace a 25 centímetros. Como os decía, prácticamente todas las comunidades autónomas participan, con lo cual tenemos la suerte de tener España prácticamente cubierta a 25 centímetros. Y luego además tenemos los vuelos históricos, ¿vale? No solo estos vuelos desde el 2004, sino que ahí tenemos incluso vuelos de los años 29 y 30, el vuelo americano que se hizo entre los años 45, 56 y 68, bueno, pues que da mucha riqueza. Estos vuelos son vuelos analógicos, con lo cual estamos en un proceso de escaneado. Lo estamos escaneando, lo estamos georreferenciando y lo estamos publicando a través de nuestra fototeca. Y bueno, ahí tenemos 7 vuelos que tienen una cobertura completa del territorio, más el vuelo de costas. Esta información pues es muy utilizada bueno, pues, para conflictos, para temas de los límites administrativos, para decir que yo ya tenía construido esto, con lo cual tenía construido 3 plantas, aunque solo la ley solo me dejaba 2, pero ya el delito ha prescrito, ¿no? Ese tipo de... O viene la Guardia Civil y dice: voy a investigar esta zona antes de que prescriban los delitos. Bueno, pues para múltiples usos. Ahí tenéis
La cobertura actual, bueno, veis que alguna zona no está del todo actualizada, como decía, a 3 años, pero veis que todo está ya a 25 centímetros, lo cual nos permite tener una imagen, obtener imágenes, bueno, pues de aquí incluso he cogido una de esta zona, yo creo que incluso se ve justo el sitio donde estamos arriba a la derecha. Pues así tenemos toda España. Desde el 2009, como vimos el éxito del PNOAT para las ortofotos, pues decidimos crear el de los datos LIDAR. Los datos LIDAR es un láser, va el avión y en lugar de ir haciendo fotos, lanza un láser, lanza un pulso que va rebotando en el terreno y nos va a dar el modelo digital de superficie, el relieve de toda España. Esa era nuestra intención cuando lo creamos. El proyecto nació en el Instituto Geográfico porque queríamos hacer el relieve de toda España. Lo que nos sorprendió es la cantidad de usos, aparte de crear modelos digitales, que tenía. Por ejemplo, ese láser que cae, ese rayo, atraviesa las coberturas vegetales, con lo cual, y además da información, bueno, no solo rebota en las hojas de los árboles y además da en el suelo, con lo cual nos permite conocer el terreno cuando hay en zonas frondosas, pero además nos permite conocer la vegetación. Con eso, ¿qué pasó? Pues que el FEGA se interesó y ahora es uno de los principales cofinanciadores de los datos LIDAR. El catastro, claro, por ejemplo, ¿por qué le interesa el catastro? Algo importante, como hice en el segundo punto, ya tenemos una segunda cobertura, con lo cual el catastro puede mirar de manera automática, decir, quiero investigar esta zona y veo los movimientos de tierra, veo en qué zonas ha aumentado el terreno o en qué zonas ha bajado. Y eso me permite detectar pues, edificaciones ilegales. Luego tendrá que mandar a sus técnicos, pero le permite planificar y ahorrar tiempo y de hecho pues es otro de los cofinanciadores. O como antes preguntabais sobre los edificios en 3D, bueno, pues con esto podemos crear el modelo de todos los edificios de España. Vamos a tener las alturas de todos los edificios. Empezamos con medio punto por metro cuadrado, es decir, el rayo cae uno cada 2 metros cuadrados, pero ya hemos ido pasando a 1 punto, 2 puntos, en algunas zonas 4 puntos, e incluso en Navarra no sé si tenemos hasta 16 puntos. Y vuelve a estar cofinanciado entre la administración general, ya decía, principalmente Catastro, FEGA y nosotros y las comunidades autónomas, con la misma idea. Cuando una comunidad autónoma aporta dinero, en lugar de reducir la inversión del Estado, lo que se hace es mejorar la resolución, que haya más puntos por metro cuadrado. Por cierto, otro uso curioso es para temas de arqueología, ¿no? Que permite encontrar estructuras regulares y, bueno, pues en zonas donde se pensaba que pudiera haber una ciudad romana y tal, bueno, pues con esto se consigue detectar esas estructuras regulares y encontrar ciudades que a simple vista no eran sencillas de encontrar. Bueno, esto sería una imagen, aunque desgraciadamente no podemos hacer, por temas técnicos, no hacemos la ortofoto con el LIDAR a la vez, pero sí que se toman fotos, aquí no lo he enseñado, con lo cual se sostiene el valor RGB y digamos que podemos pintar ese LIDAR, podemos pintar y darle el colorido real. Y por último tenemos el sistema de ocupación del suelo, que lo que nos va a decir es pues, las diferentes utilizaciones del suelo en España. Es un producto a escala 1/25.000. Tenemos los productos de 2005, 9, 11, 14, con lo cual permite comparar la evolución del uso de suelo, creo que son, no sé si cerca de 80 categorías, ¿no? De lo que está clasificado
el suelo y bueno, pues podemos ver la evolución de los cultivos o la masa construida, o podéis estudiar la evolución de jardines o de zonas verdes en las ciudades, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, etcétera, infinidad de usos. Y desde el 2017 pues se está haciendo con alta resolución. Ese es un producto que fundamentalmente es por fotointerpretación, utilizando precisamente las imágenes aéreas, pero que también utiliza pues, fuentes como el catastro, como el sistema de información urbana, la red de transporte, etc. Y igualmente está coproducido con las comunidades autónomas. Esta sería una imagen también de aquí de Valladolid. Este sería a escala 25.000 y lo que estamos procediendo ahora sería una imagen, como veis, con mucho mayor detalle en alta resolución. Creo que en este caso no tenemos Castilla y León todavía preparada. Muy bien. Además, esto sería la información que nosotros conocemos como raster, ¿no? Lo que son las imágenes. Luego, aparte, tenemos la información vectorial. Tenemos bases de datos de diferentes temas, de transporte, hidrografía, líneas municipales, etc. Y que se construye a partir de la integración de fuentes. Y muy importante, todas estas bases de datos permiten cumplir con los requisitos de la directiva Inspire. ¿Vale? Siguen los modelos de datos y los geoservicios y las especificaciones de geoservicios que obliga la directiva Inspire. Hablando, por ejemplo, de las redes de transporte, pensad que la red de transporte es un dato muy complejo, porque participan todos los niveles administrativos, con lo cual incluir las carreteras a nivel nacional, autonómico, local, las calles, bueno, pues resulta un proyecto, fundamentalmente su complejidad está en la organización. Con la ayuda de catastro, con la ayuda de acuerdos con las comunidades autónomas y con entidades locales, bueno, pues tenemos una red iba a decir de carretera, pero no, una red de transporte de todo el Estado conectado y multimodal, porque no solo está la parte de transporte por carretera, también están las vías marítimas, los ferrocarriles, el transporte aéreo y sí que es verdad que nos falta una cosilla que luego comentaré. La dificultad importante es mantener esta información actualizada. También tenemos toda la red hidrográfica de toda España. Y precisamente este fue uno de los objetivos por el que se empezó a crear lo de los datos LIDAR, porque tú con el relieve lo que creas es todas las cuencas hidrográficas, podía ver, y además al tratarse de una red, no es solo, digamos, no son solo dibujos pintados, sino que conforman una auténtica red, pues puedes estudiar el flujo del agua, que me han expresado. Para estudiar riadas, para estudiar inundaciones, etc. Pueden ver todo lo que es las corrientes de agua. Bueno, podría seguir con los temas de límites municipales y otras fuentes de datos, pero bueno, creo que la idea está clara. Bueno, algo muy importante. Mira, en 2008 se abrieron los datos, toda esta información se abrió para el público, solo que para usos comerciales había que pagar. ¿Vale? Cuando llegó el 2014, pues después de que viniera Google a comprarnos los datos, decidimos que casi que no salía rentable. El estar intentando encontrar el licenciamiento, tampoco teníamos la capacidad de si alguien utilizaba los datos y hacía comercio, estar como policías siguiéndolo. Y además vimos el valor de los datos, de tener datos abiertos, completamente abiertos para la sociedad, pues empezamos a pensar en la idea de que fueran datos completamente abiertos y en 2015 lo plasmamos
en la política de datos del Instituto Geográfico Nacional, con lo cual toda la información y todos los datos del Instituto Geográfico Nacional son gratuitos y están abiertos. Y además hicimos otra cosa porque en ese momento nos lo permitió la tecnología y era, antes te tenías que bajar ficherito a ficherito, pero ahora dejamos que fueran las descargas masivas, con lo cual el uso de la información geográfica en España creció de manera exponencial, ¿no? Pusimos toda esta información al servicio de la sociedad y eso además ha ayudado a que empresas españolas, como tuvieron los datos para, entre comillas, jugar y para hacer proyectos, hayan podido salir al exterior y empresas importantes españolas ahora puedan trabajar en Hispanoamérica o puedan trabajar en Europa porque han cogido ese conocimiento a través de los datos que servíamos las administraciones públicas. Como decía, todos los datos son gratuitos y están disponibles con una licencia CC BY 4.0, que lo único que exige es que se haga la atribución adecuada, que se diga que los datos proceden del Instituto Geográfico Nacional o proceden del Sistema Cartográfico Nacional. Además, pues creamos el centro de descargas. Esto es una aplicación web. La podéis utilizar, incluso voy a enseñarla. Uy, qué bien, si tengo ya preguntas, estupendo. Ahora, en cuanto termine esta sección, que ya lo acabo, empezamos con ella. Bueno, pues si pongo aquí centro de descargas del IGN. Bueno, pues aquí tenéis todos los productos, pero puedo irme directamente a buscar. Y bueno, pues podemos elegir de diferentes formas, pues por división administrativa, por hojas, por coordenadas. Bueno, pues yo voy a coger, por ejemplo, buscar por polígono. Voy a acercarme un poco aquí a la zona. Aquí dibujo mi polígono. Y como veis, pues me aparece toda la información que tenemos, el mapas en formato de imagen, mapas para móviles, 25.000, el 50.000, los mapas autonómicos, las bases topográficas, por allí tenemos lo que contaba de la red de transporte, hidrografía, los LIDAR, pues las hojas registrales que también las tenemos de nuestro archivo, y si pincho en cualquiera de estos productos, me salen, puedo proceder, seleccionar todos y descargar. No lo voy a hacer, que no quiero colapsar la red, o puedo bajarme el que considere necesario. No me olvido de las preguntas, pero termino la sección y paso a la parte de preguntas. Bueno, fijaros, las cifras son sorprendentes, ¿no? Estas son cifras del año 2021. Bueno, hubo prácticamente 1 millón de sesiones de descarga. Se descargaron prácticamente 10 millones de ficheros y el volumen de información descargada fue de 1,5 peta, ¿vale? Que eso, si lo traduce a películas de Netflix, debe ser miles, casi millones de películas de Netflix, ¿no? Pero claro, lo mismo no es igual de divertido la información geográfica que en películas, ¿no? Pero 1,5 peta de información puesta de manera gratuita al servicio de la sociedad. Esto estoy hablando de información del Instituto Geográfico y
y de la información que a través de estos acuerdos con las comunidades autónomas hemos consolidado y creado en bases de datos nacionales, pero también existe información, como decía, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, ¿no? Y para eso tenemos un catálogo de datos y servicios. Y en este catálogo lo que tenemos es descrito todos los conjuntos de datos que tenemos en España, más de 7.000, más de 4.000 servicios. ¿Y cómo se describen estos conjuntos de datos y servicios? Pues a través de sus metadatos, que os comentaba antes. Tenemos este catálogo, que es el catálogo de toda la IDE. Luego tenemos un catálogo oficial mucho más restringido, que es para la parte INSPIRE, que se utiliza para comunicarle a Europa realmente los datos más oficiales. En este, pues somos más estrictos. No solo están los metadatos de los datos y servicios, sino además obligamos a que esos conjuntos de datos que aparecen en este catálogo cumplan con los esquemas y los modelos de datos de la directiva INSPIRE. Y por eso son muchos menos, pero digamos que tienen un control de calidad y un control técnico. Y luego esto se publica en el geoportal de la directiva INSPIRE. Y este es el portal europeo en el que podéis ver ahí los diferentes países que publican toda su información. Bueno, pues ahora, antes de pasar a los geoservicios, vamos a ir a las preguntas. Me ha dado la impresión de que algunas de las que he visto van a venir más tarde. Vamos a empezar. ¿Qué son las Data Specification? Vale, pues eso son las especificaciones de datos. Eso es lo que la directiva INSPIRE dictamina sobre, pues por ejemplo, vamos a hablar de las redes de transporte. Pues la directiva INSPIRE te dice, muy bien, tienes las redes de transporte y vas a tener cuáles van a ser los modelos de datos. Lo primero, hay 4 esquemas diferentes. Uno para transporte por carretera, otro para transporte marítimo, transporte aéreo y transporte por ferrocarril. Creo que hay alguno más. Ahora, en transporte por carretera, ¿qué objetos espaciales hay? Bueno, pues va a haber el objeto espacial carretera, el objeto espacial estación de servicio, el objeto espacial nodo de comunicación, etc. Y además me va a decir, oye, y para el objeto carretera, ¿qué atributos tiene que tener? Pues una carretera va a tener un nombre, va a tener un identificador, va a tener una geometría, va a tener un número de carriles, etc. Me va a decir cuáles de esos campos son obligatorios, cuáles son opcionales. Si ese objeto carretera, cómo se relaciona con el objeto nodo de comunicación. Entonces, todo eso es lo que define INSPIRE y me va a dar en un reglamento, me va a decir todas esas especificaciones. Muy bien. ¿Existen API de conexión abiertas en la página? ¿Dais soporte? Esta pregunta, que está muy bien, la voy a contestar más tarde cuando hable de los geoservicios. Pero ya anticipo que sí a las dos cosas, que existen y que les damos soporte. Y dice, ¿cómo se coordinan los datos producidos en los distintos organismos? Pues de esto también voy a hablar más tarde, pero lo primero que se me viene a la cabeza es con mucho esfuerzo, porque ahora que ya se han ido los de catastro, el catastro está genial. El catastro está genial, pero tiene una ventaja muy grande, y es que es una competencia estatal. Entonces el catastro dice, este es el modelo de datos y ese es el modelo de datos, y aquí todo el mundo hace el modelo de datos. Nosotros tenemos que ir consensuando, porque a una comunidad autónoma le interesan unos objetos geográficos y a otra le interesan otras, y uno le interesan unos atributos. Entonces, a base de mucho consenso y a base de trabajar en el Consejo Superior Geográfico y coordinarnos, lo de Europa también nos ayuda a poder hablar. Los planes nacionales ayudan. ¿Cómo se coordina la producción de datos? Por lo que contábamos. Poniendo dinero. Si llegamos a una comunidad autónoma y le decimos, oye, el vuelo que vas a hacer te voy a financiar el 66%, si lo compartimos, bueno, pues eso anima a coordinarse, ¿no? Es una manera muy clara. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la audiencia por las preguntas. Muy interesantes, además.
Muy bien, bueno, pues ahora vamos a hablar de los geoservicios. Ya tenemos los datos, tenemos el marco jurídico, tenemos los datos sobre los que actuar y ahora vamos a explotarlo. Vamos a empezar a trabajar con ellos y a publicarlo en la web. Bueno, en el mundo de la información geográfica existe una organización, el OGC, el Open Geospatial Consortium, y que publica las especificaciones para los servicios web que explotan la información geográfica y a los que además hace referencia a la directiva SPAE. No solo, digamos, las especificaciones tecnológicas, sino además algo que es muy importante, que es el rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de los servicios. Es decir, bueno, muy bien, tú tienes un servicio que cumple, pero ¿cuánto tiempo está levantado? ¿Qué capacidad de recibir peticiones concurrentes tiene? Etcétera. Existen 4 tipos de servicios web. Los de visualización, que como estabais viendo antes Catastro, pues digamos, eso sería lo que es visualización de datos. Tú te conectas y navegas por un mapa, bueno, pues ese servicio que te está devolviendo esas imágenes. Dentro de visualización tenemos 2 tipos de servicio. El que te devuelve, me voy a poner un poco técnico, la imagen entera, tú estás viendo visualización y te devuelve una imagen entera del tamaño de tu visualizador, y el que te devuelve teselitas, ¿vale? En lugar de devolverte una imagen grande, te devuelve las teselas del mosaico, ¿no? Unas 16 teselas, digamos. Luego tenemos los servicios de descarga, que no es para visualizar, sino para descargar la información. El Catastro ha estado hablando antes de GML, ¿no? Que es un formato para descarga de información geográfica. Es un formato complejo, que me alegro que ya está... Bueno, yo la primera vez que escuché al registro de la propiedad hablando de GML dije, Dios, ¿qué hemos hecho? Porque me daba pánico escuchar a un abogado hablando de formatos de descarga de información geográfica, pero bueno, parece que está aceptado como Catastro. Lo ha impuesto, pues ha hecho que ese uso sea masivo. Luego tenemos de localización, que serían los catálogos, y luego pues otros servicios, por ejemplo, de geocodificación. Nosotros ofrecemos un servicio, que luego hablaré, de direcciones, que tú metes una dirección y te devuelve las coordenadas, o de geocodificación inversa. Tú metes una coordenada y te dice la dirección postal. O otros servicios de procesamiento, que le das un área geográfica y te da las alturas, te da el modelo digital, o te dice cuál es la altura máxima, la altura mínima. Bueno, pues ahí ya existen, digamos que sería el cajón desastre de servicios. Pero sin duda los más importantes son los servicios de visualización y luego los de descarga. Solo para que os hagáis una idea, esto es cifras del año 2021, se sirvieron teselitas, esas imágenes pequeñitas que digo de 256 píxeles por 256 píxeles, de nuestro servicio de mapa se sirvieron 7.000 millones, ¿vale? Del de imagen, otros 7.000 millones, y del callejero, otros 3.500 millones. Y luego, si hablamos de los que te devuelven las imágenes grandes, pues claro, ya son menos peticiones, pero también está hablando de 154 millones, 452 millones. Bueno, esto es una infraestructura informática por detrás importante. Y veis en la columna más a la derecha las cifras de descarga. Estas no son las cifras que antes hablaba de descarga, era de descarga directa de ficheros. Esto habla de servicios de visualización, de descarga a través de servicios web. Podríamos decir que a día de hoy, de cada 3 mapas, por hablar de una manera muy general, de cada 3 mapas que se descargan del Instituto Geográfico, 2 se hacen, me bajo el fichero, y 1 se hace, lo veo a través de un visualizador web. Esto es importante porque ninguno nos ponemos con Google Maps y esto a descargar mis ficheros. Como sabemos que está ahí, ¿para qué me voy a descargar? Me conecto. Bueno, pues la idea debería de ser que fuera al revés, ¿no? Que cada vez más gente lo visualiza y menos gente lo descarga. Ejemplos de uso. Bueno, pues nuestros compañeros de Catastro nos han hecho una
excelente presentación. Ellos ponen su información catastral, pero nosotros le ponemos el mapa que tienen debajo. Además, lo han hecho todavía mejor porque no solo han enseñado el mapa, sino que también utilizan las ortofotos del PNOA, aquellas de las que hablábamos cuando hablábamos de datos. Se conectan a nuestro servicio, ellos no tienen que hacer nada, solo se dedican a su información catastral y nosotros le ponemos el mapa y le ponemos las ortofotos, ni se preocupan de tener servidores, ni nada de la nube, ni nada. Se conectan y ahí lo tienen. Además, cuando actualizamos nosotros las ortofotos o actualizamos el mapa, de repente aparece en su servicio de catastro. Lo mismo pasa con el FEGA, con el SIGPAC, ¿no? Que supongo que muchos conoceréis esta aplicación. Bueno, pues ellos se dedican a sus parcelas y a sus informes y a sus certificaciones y nosotros le ponemos el mapa para que ellos se conecten y puedan referenciar toda su información. Este ejemplo me encanta porque es Wikiloc. Si os gusta el campo y os gusta hacer rutas por el campo, lo tenéis que conocer. Es una aplicación, es una página web privada que está aprovechando los recursos que estamos poniendo desde la administración para crear valor añadido y para crear negocio. Y bueno, pues si quieres hacer una ruta, te conectas y el mapa y las imágenes que se están poniendo por detrás pues son las que nosotros ofrecemos a través de los servicios. Y luego nosotros a su vez también hacemos explotación y hacemos a clientes de nuestros propios servicios y tenemos varias aplicaciones móviles. No voy a extenderme con todas las que tenemos, pero quería destacar esta de Mapas de España. Esta es una aplicación que como veis, tiene más de 500.000 descargas. Actualmente tenemos detectado que está instalada y utilizada en el último mes en más de 170.000 dispositivos móviles, lo cual a nuestro nivel nos parece que es un número importante. Tiene muy buena valoración, 4,4. Ves los comentarios. Había uno que se me quedó grabado porque decía: no me gusta pagar impuestos, pero si mi impuesto vale para hacer cosas como esta, bueno, me duele un poco menos, ¿no? Entonces, bueno, pues como servicio público lo agradeces que lo que hacemos. Y además lo que no sabía ese usuario es que además ha sido bastante económica de crear. Muy bien, pues voy a volver porque voy a pasar al siguiente punto, que es el futuro. Vamos a ver si he tenido suerte y tengo nuevas preguntas. Dice: ¿dónde ponéis el límite a la protección de datos? ¿Qué tipo de información no podéis tratar, enseñar? Me refiero a nivel usuario privado y de seguridad nacional. Vale, muy bien. Pues prácticamente no hay límite. Nosotros no tratamos con datos personales y a día de hoy la información que tenemos, digamos, pues no vulnera la protección de datos y la libertad individual. Sí que, por ejemplo, cuando hacemos las capturas de imágenes, todo eso pasa por el Ministerio de Defensa y entonces sí que se hace un tratamiento. No sé exactamente si lo que hacen es generalizar píxeles o difuminan la imagen en aquellas zonas sensibles. Pero un poco más. El resto es tal cual se publica y tiene, tal como se captura, se pone a disposición del público. Es una ventaja muy importante porque yo entiendo que otros organismos como Catastro o el Centro Cartográfico tienen ciertas restricciones, por ejemplo, con el tema de la nube. Nosotros vamos evolucionando hacia llevar todo esto a la nube, en concreto Amazon, y eso nos ha servido muchísimo. Recuerdo que en el Instituto Geográfico también nos dedicamos a la sismología, ¿no? Somos los responsables de la monitorización de los terremotos.
yo le decía a mis compañeros, digo, no me hace falta, cuando hay un terremoto, no hace falta tener sismógrafo por el campo, porque se mete todo el mundo que siente el terremoto, se mete en la página web y me la tiran. Yo sé exactamente cuándo se ha producido el terremoto, un minuto antes de que me tiraran la página web. Pero claro, eso es imposible, era imposible de controlar. Estoy pensando en el terremoto de Lorca. Es imposible porque tú no puedes tener 15 servidores esperando a que haya un terremoto y el resto del año solo necesitas 2. No puedes tener la infraestructura para ese día. Entonces, pero claro, ese día, que era el día importante, que entraba toda la gente del Instituto Geográfico, la página estaba caída. No había manera, ¿no? Entonces, claro, esto con la nube de Amazon, pues se nos ha arreglado. No a un precio exagerado. Ahora, cuando alguien hace una petición, llega a la nube de Amazon, la primera petición llega a nuestros servidores, pero la segunda ya está cacheada en Amazon y lo devuelve. Y para ellos, un terremoto en España es un pic en su tráfico y nos están dando un servicio estupendo y tú no tienes que tener sobredimensionada tu infraestructura tecnológica. Pero claro, eso lo podemos hacer nosotros porque toda nuestra información es libre y gratuita. Y no hay protección de datos. Pero claro, otros organismos pues no pueden tener esa ventaja. Igual que he dicho que Catastro para algunas cosas tiene ventaja, para otras no tanto. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos depara el futuro? Pues voy a ir recorriendo los 4 puntos que hablaba antes, ¿no? De los acuerdos, datos y servicios. En cuanto a acuerdos, fijaros, la directiva INSPIRE es de 2007, ¿vale? Y como decía antes, ya se han pasado todos los plazos. Entonces, ahora nos encontramos en una parte que es obligatoria, en la comitología europea, que es la evaluación de la directiva. ¿Qué conclusiones se han obtenido de esta evaluación que se está haciendo de la directiva? Todavía no está emborrado. Creo que al final de este año es cuando saldrá el estudio de manera oficial. Lo primero, que los principios inspiradores de esta directiva siguen vigentes. Sigue siendo necesario compartir la información, sigue siendo necesario tener una buena información geográfica armonizada, normalizada para la toma de políticas medioambientales. Sigue siendo interesante que cada país miembro se encargue de generar esa información. Los principios que regían a la directiva INSPIRE siguen vigentes. Segunda conclusión, que la implementación es incompleta. Y en eso nosotros podemos estar orgullosos porque en España la implementación de la directiva es fantástica, somos un ejemplo, pero aún así nos queda mucho. Nosotros tenemos información de todos los temas INSPIRE, pero faltan objetos, faltan atributos, falta información que integrar, falta información de algunos niveles, sobre todo local y autonómico. Falta mucha información por incluir, que habría que incluir en INSPIRE. Pero sobre todo el problema es que hay países en que la implementación va muy por detrás y entonces existen huecos y no somos capaces de crear un producto paneuropeo que tenga cobertura completa. Luego, bueno, la directiva es muy rígida tecnológicamente, muy exigente y bueno, pues parece que hay margen para simplificarlo. La directiva es coherente con otras legislaciones, luego lo desarrollaré un poquito, pero bueno, también hay detalles que hay que pulir. Es necesario incluir nuevas fuentes de datos. Ahora tenemos otros datos diferentes y nuevos que es necesario incluir en la directiva y que los traten. Debe ser una directiva más orientada al usuario. En esta primera fase pues estaba más focalizada en, oye, qué es lo que hay los productores que tienen que hacer, que tienen que crear los servicios, los metadatos, etc. Ahora un poco la idea es, vamos a ver, ¿cuáles son los casos de uso que queremos arreglar o solucionar? Y a partir de ahí vamos a ver qué datos son los que hay que implementar, pero más desde el punto de vista del usuario. Y bueno, mejoras de condiciones de uso y licenciamiento o que sea tecnológicamente neutral. Muy importante el último punto, el
esta situación que tenemos en España de datos libres, gratuitos y abiertos no es común en la Unión Europea y en muchos países en los que estos datos no son gratuitos y claro, eso dificulta la integración y la interoperabilidad. Luego tenemos diferentes políticas europeas, nuevas directivas con las que tienen mucha relación con la directiva INSPIRE. Ahí tenéis toda la lista, no me voy a entretener demasiado. Sí quería comentaros la primera, ¿no? La directiva de datos abiertos es del 2019, pero en esta directiva se desarrolla, habla de que hay un desarrollo reglamentario de los conjuntos de datos de alto valor. Y además, justo precisamente hace un par de semanas salió el primer borrador que está a día de hoy a consulta pública. De aquí quiero comentar dos cosas. Una, que en estos conjuntos de datos de alto valor se han considerado 6 categorías y de ellas 3 nos afectan directamente. Una es de información geográfica, otra es de observación del territorio y otra es de movilidad, que sería la red de transporte. ¿Qué nos dice ese reglamento de obligado cumplimiento? Nos dice que esos datos tienen que ser gratuitos, que tienen que ser con licencia CC BY 4.0, es decir, con solo atribución. Incluso para los organismos que digamos que sea crítico que esa información cobrar por su presupuesto, le da 2 años para acogerse a la ley y que sean gratuitos. Nos dice que tienen que cumplir con los principios INSPIRE y con los requisitos INSPIRE, que tienen que estar disponibles a través de servicios interoperables y APIs. Es decir, que ahí sí que está poniendo las bases para que realmente haya una interoperabilidad en todos estos conjuntos de datos. Y cuando estoy hablando de conjuntos de datos, estoy hablando de límites administrativos, parcelas catastrales, redes de transporte, límites municipales, nombres geográficos, direcciones. Bueno, pues todo eso va a ser obligatorio que esté gratuito y libre en toda Europa, ¿vale? Y además siguiendo los modelos de INSPIRE. Luego, bueno, pues otros, por no entrar demasiado, pues otro de estos reglamentos pues lo que quiere es facilitar el uso de información de manera altruista, que pues los diferentes ciudadanos, las empresas puedan favorecer que se reutilicen los datos que generan, que los datos que tengamos en la nube pues sean interoperables, etc. Y se calcula que habrá una nueva directiva INSPIRE, la 2.0, en el año 2023-2024. Supongo que más bien 2024. En cuanto a datos y metadatos, pues mirad, he comentado que de datos LIDAR teníamos 2 coberturas y ya se está empezando la tercera. En esta tercera cobertura se van a utilizar los fondos de recuperación y resiliencia y va a ser de 5 puntos por metro cuadrado. Con 5 puntos por metro cuadrado a mí me comentan que incluso vamos a poder describir las líneas eléctricas. Vamos a tener incluso que vamos a tener esa información. Y por supuesto lo que vamos a tener son los edificios. También estamos hablando de multiplicar los volúmenes de datos y la necesidad de procesamiento de esos datos exponencialmente. No sé cómo lo vamos a conseguir. Otro aspecto importante que tenemos en el futuro próximo es la integración de datos públicos. Mirad, en el Instituto Geográfico hacemos los mapas a escala 1:25.000. Bueno, está bastante bien, sirve para muchas cosas, pero si fuéramos capaces de integrar solo con datos públicos toda la información disponible, tendríamos un mapa de España increíble, porque no somos capaces a nivel del Estado de utilizar la cartografía regional y local que existe.
Bueno, pues en eso estamos. Es que queremos crear el mejor mapa posible de España. Es que podríamos tener, en lugar de tener un 25.000, podríamos tener un mapa 5.000 y en urbana 1.000, prácticamente de toda España. Lo que pasa es que cada administración va haciendo sus cosas, lo va haciendo como buenamente puede, y la labor de integrar toda esa información es exigente. Bueno, pues estamos en ello. Lo mismo con las direcciones, o lo mismo con los puntos de interés o los nombres geográficos. Algo muy importante también, no sé si conocéis el proyecto Open. Muchos visualizadores utilizan esta información que es creada de manera voluntaria. Es información de los ciudadanos que participan y que ofrecen su tiempo para crear esta información. Entre ellas utilizan la información oficial, utilizan por ejemplo nuestras ortofotos. Bueno, pues tenemos que ver primero cómo podemos desde las administraciones públicas favorecer estos proyectos, porque es una manera de que se utilice la información oficial, y por otra, cómo podemos alimentarnos de esa información geográfica voluntaria que crean los ciudadanos para incluirla en la cartografía oficial. Obviamente, con todos los requisitos de calidad, seguimiento y control necesarios para utilizarla, pero puede ser muy útil. El pensar tipo, digamos, Wikipedia, ¿no? Bueno, pues que al final sí, que no tiene rigor y tal, pero para el 80% de los usos te vale. También en el futuro tenemos la utilización de los datos de la ciudadanía, pensar en los dispositivos móviles, pensemos en el tráfico para los datos de nuestros navegadores, bueno, pues como con toda la dificultad legislativa y normativa, lo que podemos hacer con él. Cada vez más hablamos de datos tridimensionales y de escenas 3D. Luego voy a enseñar una presentación sobre eso, ¿no? Hasta ahora nos hemos movido prácticamente en el 2D, pero ¿cómo podemos levantar la tercera dimensión? Luego algo muy relacionado con vosotros, ¿no? Que es el BIM. Yo no soy un experto en BIM, bueno, para nada. Bueno, pero para la cartografía puede ser muy interesante, ¿no? Yo antes ahí en el desayuno hablando digo, bueno, es que puedo tener hechos los mapas del 2024. Si tengo los proyectos, los incorporo y tal, puedo tener la cartografía, no esperar un año para actualizar los datos, sino tener al revés, un año antes ya tengo la cartografía cómo va a ser, ¿no? Si soy capaz de incorporar los datos BIM a nuestro proceso de creación de nuestra cartografía. Y por último, bueno, pues tener los metadatos conformes con GeoDecal, que esto suena un poco raro, pero hay algo muy importante que quería mencionar, y es que tenemos que ver cómo integrar la información geográfica con otro tipo de datos, con información estadística, que la información geográfica se utilice en el gobierno electrónico, en los procedimientos electrónicos y cómo puede facilitar la comunicación y esa integración con otro tipo de datos, que quizás a día de hoy todavía no está muy desarrollada. Bueno, simplemente porque es espectacular, os enseño aquí pues algo que estamos haciendo. Mirad, con las ortofotos del PENOA, lo que estamos haciendo es un modelo podríamos hacer un modelo en 3D de toda España, una escena tridimensional de toda España. Bueno, como procesamiento ahora mismo no somos capaces. Entonces lo estamos haciendo para los parques nacionales. Tenemos todos los parques nacionales creando los modelos tienes una escena tridimensional de los parques. Y además lo que estamos haciendo es con drones en puntos de interés, unos 15 puntos de interés, hacemos con drones un vuelo específico, pues en este caso en los monumentos, en los centros de visitas, en un mirador, en una ermita o en puntos de interés. Y
incrustamos esas escenas dentro de la escena grande, digamos, que conseguimos con el PNOA. Y bueno, la verdad que muy bien no sabemos para qué sirve esto, pero como producto turístico y para poder ver y vender un parque nacional, la verdad es que queda impresionante, ¿no? Y te permite navegar por un parque sin tener que visitarlo, aunque recomendamos visitarlo, claro. Vale, bueno, aquí no voy a hablar, esto sería ponerme muy técnico en cuanto a esos servicios que hablaba antes del OGC, del Open Geospatial Consortium. Bueno, pues saber que hay nuevas especificaciones que van a ayudar a lo que comentaba antes, a integrar la información geográfica con otro tipo de servicios, con otro tipo de información, y que digamos que a las empresas desarrolladoras de software le va a facilitar crear esos cuadros de mando en el que la información geográfica juegue un papel relevante. Voy a mirar, antes ya solo me queda contaros una parte de los proyectos, voy a mirar si hay nuevas preguntas. Vale, tenemos una pregunta más que es, ¿estáis incorporando algún tipo de inteligencia artificial en los servicios que dais? Bueno, pues muy buena pregunta. No en la parte de publicación, pero sí en la parte de producción. Y os voy a poner un ejemplo. Utilizando, este tiene algunos años, pero es muy interesante. Es utilizando las librerías de Google, de reconocimiento de imágenes, que ellos utilizan para reconocimiento de imagen, pero que las tienen abiertas, es una librería que se llama TensorFlow. Nosotros la estamos utilizando para detección de cambios, y no solo detección de cambios, sino que digamos que sería para crearte cartografía de manera automática. Entonces, es capaz de coger una imagen y te detecta qué son las carreteras, la geometría pues eso, fundamentalmente lo hemos usado para el tema de transporte, donde se han producido cambios, lo que hablaba antes de catastro, ¿no? Para detectar cambios, bueno, pues también para detectar nosotros dónde se ha producido cambio y ahí hacer ya ese trabajo. Y los resultados son bastante buenos y te detectan un 80%, un 80% de fiabilidad en los cambios y te permite crear cartografía pues, de manera no automática, pero sí semiautomática. Sobre todo en temas de tratamiento y reconocimiento de imágenes. Muy bien. Bueno, pues como contaba antes, tenemos con los fondos de recuperación, pensad que estamos en el Ministerio de Transporte y ahí ha caído dinero, ¿no? Ahora hay que gastárselo, pero dinero ha caído. Y bueno, pues como al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, bueno, pues nosotros que seamos pequeñitos, pero hay algún dinerillo hemos rascado para un proyecto de modernización de la infraestructura espacial de España, pues para dinamizarla y para llevarla al siguiente nivel. Hemos iniciado en 2021 algunos proyectos, por ejemplo, lo que contaba antes, ¿no? el adaptar los servicios web que tenemos a las nuevas especificaciones del Open Geospatial Consortium, que todavía incluso no están del todo desarrolladas y ya vamos a empezar a trabajar con ellas. También tenemos otro proyecto para facilitar lo que contaba antes de la integración de puntos de interés, de direcciones, de información vectorial de las entidades locales para crear el mejor mapa posible, el mejor mapa web posible que se pueda hacer con la información oficial. La mejor base de datos de direcciones. Tenemos ahora mismo, además lo publicamos la semana pasada, una base de datos, unos servicios con más de 15 millones de direcciones. Pero sobre todo es que además de usar la información de catastro y el INE, estamos utilizando la información de algunas comunidades autónomas y de entidades locales, que realmente los responsables de las direcciones postales son los municipios.
Bueno, el poder acudir directamente a ellos, que tienen la base de datos muy actualizada, nos está permitiendo tener una base de datos de direcciones cada vez mejor. Luego, mirad, con esto que os comentaba de la información geográfica voluntaria, estamos haciendo un experimento que es, nosotros tenemos la red de transporte, como os comentaba antes, pero tenemos un problema, y es que no tenemos los sentidos de las carreteras. Eso hace que nuestra red no sea navegable. Y bueno, que está muy bien que todos utilizamos Google Maps, pero yo creo que deberíamos de tener, y más viendo los últimos acontecimientos, que deberíamos tener una red oficial del Estado y que el Estado no tuviera que depender de una información de una empresa americana, que nosotros tengamos una red de transporte navegable, oficial y gratuita. Pues no tenemos sentido. Entonces, estamos haciendo un experimento de coger la información de OpenStreetMap, coger los sentidos de carreteras que la gente ha ido incluyendo y incrustarlos en nuestra red de transporte. Vamos a ver qué tal nos sale el experimento. El experimento tiene una parte tecnológica y tiene otro problema de licenciamiento, porque aunque parezca mentira, nuestros datos son más abiertos que los datos de OpenStreetMap. Pero bueno, yo creo que el experimento merece la pena. También, mirad, si tenemos los datos LIDAR, tenemos la forma de los tejados de todos los edificios de España, porque tenemos toda España. Si tenemos la información de la radiación solar y de la turbidez, que digamos que sería la cobertura de nube, podemos crear el potencial solar de todos los edificios de España. Lo mismo, esto ya lo hemos visto en algunas páginas privadas, pero yo creo que está bien que lo tengamos de manera oficial. De hecho, esas páginas privadas lo que hacen es utilizar la información oficial para crearlo. Y bueno, estamos trabajando con el CIEMAT, que no sé exactamente, es un organismo público de energía, no sé exactamente lo que es, y hemos creado el algoritmo y vamos a ofrecer esta información de manera gratuita. Yo creo que el proyecto termina en 2022, termina este año y se va a poder conocer el potencial solar de todos los edificios de España. A nosotros en el Estado ya nos lo han dicho de manera obligatoria, va a salir una orden o un real decreto, no sé exactamente qué figura, en el que nos va a obligar a todos los organismos del Estado a calcular el potencial solar de nuestras cubiertas de nuestros edificios. Bueno, pues vamos a tener una herramienta para hacerlo, no solo para los edificios públicos, sino para todos los edificios de España. Vale, mirad, siendo más sincero, todos estos proyectos que son un poco de investigación y tal, bueno, pues siempre tienen un riesgo de que funcionen más o menos, ¿no? Entonces, este proyecto lo hicimos con la idea de hacer un proyecto seguro, ¿no? Y es verdad que tenemos muchos vuelos que son analógicos y que esa información se está perdiendo, porque los fotogramas se degradan con el tiempo y por mucho que lo intentemos cuidar, pues esa información se va a ir perdiendo. Entonces dije, bueno, pues uno de estos proyectos que sea seguro que es, vamos a escanear todos esos vuelos y vamos a tener esa información histórica. Pensad que hay vuelos de los años 60-70 que hacían los ayuntamientos para hacer su cartografía y que luego, claro, como era para hacer cartografía, los vuelos no le interesaban, pues eran un subproducto y eso ni lo pedían. Entonces, de hecho, nos estamos encontrando con empresas que nos ofrecen esos vuelos, porque nosotros sí vemos que es una riqueza el tener España en todos los fotogramas que podamos, escaneados y disponibles de manera digital para que cualquiera pueda ver cómo estaba su territorio en los 60, los 70, los 80 o en los 50. Bueno, pues estamos haciendo... Pero con la filosofía que os contaba antes, también lo que estamos haciendo es, oye, nosotros como Instituto Geográfico ya hemos enseñado que aparte de los vuelos del PNOA a partir de 2004, teníamos 6 o 7 vuelos de cobertura nacional. Pero ¿no estaría fantástico que la aplicación que tenemos para consultar los vuelos, si alguien pincha en Valladolid, le salgan además los vuelos que haya hecho
la Junta de Castilla y León o haya hecho la Diputación de Valladolid o tal, vamos a federarlo, vamos a hacer una fototeca federada de manera que no solo salgan los vuelos que tenemos nosotros, sino todos los vuelos disponibles de un punto concreto. Bueno, pues en eso estamos. Entonces el proyecto tiene una parte de escaneado, pero también una parte de fototeca federada, que no solo acceda a los vuelos que tenemos en el IGN o en el Estado, sino también a los vuelos regionales y locales. Vale. Bueno, otros proyectos que ya estos son, hasta ahora los que he contado son proyectos reales, que ya están tramitándose, vamos, no tramitándose, ejecutándose. Tenemos una nueva de la fototeca que tenemos que hacer más vuelos, queremos mejorar el centro de descarga que os he enseñado antes, queremos también mejorar, y antes preguntaban de la API, efectivamente, esto sobre todo va dirigido a informáticos, ¿no? El permitir que crear un visualizador que utilice nuestra información sea de una manera sencilla. Bueno, pues digamos que estamos creando los componentes software para que eso sea posible de la mejor manera, porque al final nosotros a veces estamos un poco alejados del ciudadano. Nosotros damos unos servicios, geoservicios, que eso al ciudadano le suena a chino, y entonces lo que necesitamos son empresas de informática que sepan explotar nuestros servicios y crear productos, ya como productos reales, ¿no? Como ese Wikiloc que enseñaba, que sí que le da servicio al ciudadano directamente. Bueno, pues esto está dirigido a esos desarrolladores para facilitarles el camino. Y luego tenemos dos proyectos. Con la lluvia de millones, pues ha llegado otros ministerios que dicen, oye, vamos a hacer cosas, y nos ha llegado pues de industria, que quieren hacer un mapa del suelo industrial de toda España. ¿Vale? Bueno, pues estamos colaborando con ellos para intentar crear ese mapa nacional de suelo industrial, utilizando la información del SIOSE, del Sistema de Ocupación del Suelo, utilizando la información de redes de transporte, de catastro, pero también la de las comunidades autónomas y la de los municipios, que tienen mucha información sobre suelo industrial. Bueno, a ver si este es un proyecto que yo he escuchado hablar de él hace más de 10, 12 años, ya se hablaba por allí por el ministerio. Bueno, a ver si somos capaces de crear. Yo siempre digo que si conseguimos que una empresa china utilice esta aplicación para crear una fábrica de baterías, ya hemos financiado el proyecto 10 veces, ¿no? A ver si somos capaces. Y tenemos otro proyecto que es sobre la estrategia de la bicicleta. En este caso es un proyecto de nuestro propio ministerio. Pues lo mismo, quiero hacer un visualizador para que se vean las rutas y tal, pues recurrimos al Centro Nacional de Información Geográfica, que en publicación de información geográfica tiene experiencia. Y por último, tenemos otros proyectos que también todavía no tenemos del todo desarrollado, que hablan de infraestructura de conocimiento y, bueno, pues de linked data, de machine learning, etcétera, que bueno, tampoco me voy a meter demasiado en ello, lo estamos esbozando, pero bueno, la idea es que dar menos datos y más conocimiento, ¿no? y que puedan ser utilizados. Por ejemplo, con el Instituto Geográfico de Aragón, pues ellos tienen algunos proyectos interesantes. Por ejemplo, y además lo hablábamos en el desayuno, que tú puedas pinchar en un punto del territorio y sepas cuál es la legislación que aplica a ese territorio. Ellos lo tienen hecho con su boletín oficial, ¿no? Tú en un punto lo pinchas y puedes saber el boletín oficial de Aragón, el BOA, creo que se llama, cuál es la legislación que aplica directamente sobre ese territorio. Muy bien, pues antes de finalizar voy a mirar si tengo aquí alguna pregunta más. Creo que sí, que tenemos una más, que o al menos no la había visto antes, que dice: ¿podéis participar en consorcios de proyectos europeos para ampliar atributos de los mapas? ¿Podemos participar en consorcios de proyectos europeos? Ya digo que sí, directamente, porque esto sí que lo hacemos. El tema de justo para ampliar atributos de los mapas no lo hemos hecho.
si existe el proyecto podríamos participar, pero fundamentalmente en los proyectos en los que participamos, aparte de otras cosas que hace el Instituto Geográfico, pero en este contexto concreto son para temas de armonización, de datos, para implementar casos de uso, en lo cual estamos muy interesados. Es decir, oye, estáis viendo todos los recursos que hay, pero ¿qué se puede hacer con estas cosas? Lo de eficiencia energética, sistemas inteligentes de transporte. Bueno, queremos buscar esos proyectos en los que los recursos de infraestructura de datos espaciales pueden jugar un papel, si no el principal, importante para resolver problemas concretos. Entonces, bueno, pues eso, claro, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Y ahora sí, con todo esto, muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta más, pues estoy a vuestra disposición, y si no, ahí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena. De nuevo estamos asistiendo a un verdadero tsunami, ¿no?, de proyectos de la Administración Central que nos enorgullecen a todos, ¿no?, como has dicho antes. Dos notas. Una sobre el tema de los parques nacionales. Desde varios grupos de UNESCO, a los que yo pertenezco, comités científicos de COMOS, que se dedican a temas de patrimonio mundial, ¿no? Es muy interesante lo que estáis haciendo desde el punto de vista que uno de los enfoques principales de UNESCO hoy es el tema del paisaje, ¿no? Y ya no entender ese monasterio, no sé si era el Paular que nos has enseñado como piedra y cal, sino en el paisaje y en el territorio. Y claro, para dar ese salto, nosotros acabamos de hacer un trabajo que expondremos esta tarde sobre el Cristo del Otero, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Más allá del Cristo, más allá del monasterio, pues hay que entender el paisaje, ¿no? Y esa información que aportáis pues es riquísima y nos viene muy bien. Luego ya te digo que enhorabuena por la iniciativa, y va a tener muchas aplicaciones, muchas más de los que seguro que habéis anticipado. Respecto a otro de los temas que comentabas, que era el tema de la legislación, ¿no? O sea, es un proyecto muy importante, muy ambicioso, pero al mismo tiempo muy difícil, porque si te pones a sumar todas las políticas sectoriales que hay sobre el territorio e intentar definir los ámbitos de competencia de todas esas políticas, a veces es imposible, literalmente imposible, porque no están delimitados, lo que hablábamos con Catastro, no están delimitados los dominios públicos. Pero ayudaría muchísimo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos los que nos dedicamos a temas de urbanismo o planificación es que realmente muchas veces no llegamos a saber en profundidad quién es competente de qué, en qué sitio, ¿no? Y eso ayudaría bastante, porque ya te digo que la cantidad de problemáticas es enorme, o sea que os animo mucho a que sigáis por ahí, y de nuevo, más una vez, enhorabuena por el proyecto Muchas gracias, Antonio, y me alegro que veas, porque el esfuerzo que estamos haciendo lo de los parques nacionales es importante, no solo la captura de datos, sino el procesar esa información, las escenas, tener escenas con el nivel de detalle que estamos consiguiendo. Y lo más difícil que es moverlas en Internet, porque poner eso a servicio no puedes pensar que el usuario medio tiene una tarjeta gráfica potente, y bueno, pues es bastante difícil, y estamos peleándonos bastante para conseguir que sea útil, pero me alegro que lo veas interesante, porque el esfuerzo ha sido ímprobo. Y respecto a la legislación, bueno, hay más... o sea, es un problema que estamos muy lejos de conseguir. La idea era eso, pues hacer un proyecto piloto. Estábamos más interesados, digamos, en empezar a crear grafos de conocimiento y empezar a crear una estructura de conocimiento que permita consultar y hacer. Y lo del BOE es una prueba piloto, ¿no? Pero realmente estamos pensando más que en resolver el problema, que es importante, empezar a investigar y a conocer eso, ¿no? Y que tú pues puedas casi, por ejemplo, ¿no?, el lenguaje natural.
quiero saber, que tú llegues y digas, quiero saber cuáles son los municipios que están a menos de 5 kilómetros de esta central nuclear. O quiero saber, en este caso, de legislación, ¿no? O quiero saber cuál es la legislación que ocupa en este territorio. Y empezar a trabajar en esa inteligencia sobre información geográfica. Y la información geográfica, además, se presta bastante a enlazarla, porque tenemos una ventaja, y es que tenemos el enlace entre todo esto, es precisamente las coordenadas. Tenemos el identificador que une cosas muy dispersas, pero si están georreferenciadas, eso es lo que nos puede permitir enlazarlas. No solo, he hablado de las centrales nucleares, hablo de legislación, datos estadísticos, y con todo eso se pueden crear productos realmente interesantes que no sean infraestructura. Por eso hablo de no infraestructura de datos espaciales, sino infraestructura de conocimiento, porque te da ese valor añadido. Enhorabuena, Emilio, por la presentación, creo que ha sido muy interesante. Yo quería preguntar sobre temas que afectan a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, información relativa de certificación, información relativa a leer esos mapas. Has ido haciendo referencia a ejemplos de cómo capturar esa información, pero toda esa parte de explotación me daba la sensación de que lo dejabas a manos de terceros, y ahí hay como una potencialidad enorme de la lectura de toda esa información que estáis captando, ¿no? Entonces, hay proyectos, porque si queréis elaborar conocimiento es necesario caminar hacia allí, ¿no? Pero no sé hasta qué punto está esa línea marcada de captar información de la mejor manera posible y empezar a explotarla con un criterio definido, ¿no? ¿Tenéis algún proyecto en esa línea o esa es una línea que no vais a atravesar? Pues muy interesante la pregunta, y bueno, quiero decir dos cositas. Una, afortunadamente yo creo que el medio ambiente, la información geográfica, habéis visto que la directiva INSPIRE nace como una directiva medioambiental, ¿no? O sea, que es verdad que dentro del mundo de la medioambiental la información geográfica es parte de su ser, digamos, y están acostumbrados a utilizarla. Pero para nosotros, y ahora hablo como, digamos, el sector de la información geográfica, es muy difícil decidir cuáles son los casos de uso. Realmente, fijaros, en estos fondos europeos, nosotros decidimos la mayor partida económica, que eran 3 millones de euros, dijimos, vamos a dedicarlo a 6 casos de uso. Lo que contaba antes, quiero hacer casos de uso en los cuales la información, los recursos de la infraestructura espaciales juegan un papel importante, ni siquiera el principal. El principal puede ser del negocio, ¿no? que lo haga, sea medioambiental, sea turístico o tal, y intentar fomentar eso, porque claro, yo como iba a decir experto, como persona dedicada a la información geográfica, no conozco esas necesidades. Me encantaría que desde los otros sectores dijeran, oye, pues eso que tú me estás ofreciendo me puede valer a mí para resolver este problema. Encantados de fomentar ese. Entonces nosotros nos ponemos a vuestro servicio. Darnos proyectos que, como no ha llegado, ¿no? Oye, el suelo industrial, nos interesa fomentar la industria. Quizás a mí no se me ocurra, y además no se me ocurre cómo debo de enfocarlo para facilitarlo. Lo que me interesa es que, para mí lo que es muy beneficioso es que nuestros compañeros del Ministerio de Industria hayan pensado en nosotros para ayudarles, y nos ponemos a su servicio. Pero que nosotros tengamos la iniciativa de decir, voy a hacer pues es que no tenemos el conocimiento. Pero, bueno, encantadísimo. Bueno, nada.